Não hace Jadson, não precisa recording agora não, só na hora que começar o webinar. Recording. Muy buenas noches desde España. Sean muy bienvenidos a este evento paralelo de UNGAS 2021 sobre las redes de fiscales de Iberoamérica y la lucha contra la corrupción. Vamos a dar comienzo en unos breves minutos. Vamos a esperar un poco a que se vaya produciendo la entrada de participantes. Así que no se muevan de ahí, que enseguida comenzamos. Recording.
Muy buenas noches desde España, muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a este evento paralelo de UNGAS 2021 sobre las redes de fiscales de Iberoamérica en la lucha contra la corrupción. Mi nombre es Borja Díaz Rivillas y trabajo como responsable de buen gobierno del programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina, Eurosocial Plus. Desde hace años venimos acompañando a las diferentes redes y grupos de trabajo de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Es para mí un honor poder moderar este espacio que deseo resulte muy provechoso para todos y todas las participantes y que podamos tener la incidencia deseada. En el encuentro de hoy vamos a abordar los desafíos que afronta la cooperación internacional a la hora de combatir la corrupción de la manera más eficaz posible. Y lo vamos a hacer desde la mirada de dos redes de la IAMP, en concreto la red de fiscales contra la corrupción y la red de cooperación penal internacional, que junto a Eurosocial Plus han organizado la actividad. Como saben, la corrupción se presenta como un fenómeno global cada vez más complejo y con una enorme incidencia en el desarrollo económico y social, lo cual genera inestabilidad institucional, lo cual tiene graves consecuencias en la confianza de la ciudadanía en nuestras democracias. La corrupción resulta más dañina en tiempos de crisis como el que estamos viviendo ahora por culpa de la pandemia del COVID-19. Y en estos momentos cobran especial relevancia la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Ambos elementos deben guiar sin duda nuestros pasos en el proceso de recuperación que afrontamos en todo el mundo. Pero para alcanzar soluciones colectivas en el combate contra la corrupción necesitamos compartir previamente nuestros problemas comunes. Necesitamos identificar buenas prácticas que puedan ser replicadas y nos permitan impulsar la voluntad política de los gobiernos y de la comunidad internacional a la hora de prevenir y castigar las actividades corruptas. Este es sin duda el objetivo último de esta reunión de UNGAS 2021. Y es en este contexto precisamente cuando ofrecen las redes de la IAM un especial valor añadido. Actúan como mecanismos innovadores de aprendizaje entre pares. En el día de hoy, panelistas de Argentina, Brasil, Chile y España van a profundizar sobre las herramientas más avanzadas para una cooperación internacional efectiva en temas como las investigaciones patrimoniales. Expondrán buenas prácticas en la identificación y el control de prácticas financieras ilícitas transnacionales, así como en la recuperación de activos vinculados a la corrupción. Por último, y no podía faltar el enfoque de género en un encuentro de esta naturaleza, se abordará la perspectiva de la corrupción como facilitadora de otros delitos y sus impactos diferenciados en las mujeres. Esperamos que los resultados de la presente sesión, junto con los trabajos que se han venido desarrollando en los meses previos, contribuyan de manera importante a la declaración política de UNGAS 2021. Sin más demora, vamos a comenzar. Les recuerdo que cada panelista dispondrá de 10 minutos para su exposición. Les ruego que sean concisos y se ajusten al tiempo establecido. Con posterioridad a las presentaciones se abrirá un espacio de 15 minutos para responder a las preguntas que se formulen también de manera precisa a través del chat, a partir de este momento, a través del chat que tienen habilitado en Zoom. A manera de introducción, nos parecía importante comenzar con una visión histórica y una contextualización del trabajo actual de las redes especializadas de los ministerios públicos en el combate a la corrupción y que están centradas en la cooperación internacional. En ese sentido, contamos con la presencia del doctor Hindenburgo Chateaubriand, de Brasil, que es fiscal general adjunto y jefe de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal de Brasil, institución que está a cargo de la coordinación de la red de fiscales contra la corrupción de la IAMP. La intervención del doctor Hindenburgo va a ser en portugués y para esta presentación podrán usar el canal de interpretación al español si así lo desean.
me gustaría preguntarle de manera precisa al doctor Hindenburgo por qué se crean estas redes, cuál es su valor añadido y cuál está siendo su relevancia en el contexto actual, que además se ve agravado por la problemática de la pandemia del COVID-19. Tiene la palabra el doctor Hindenburgo. Bem, boa noite a todos. Eu cumprimento de uma forma especial os meus colegas de mesa, meu caríssimo Antônio Segovia, do Chile, Belém Soares, da Espanha, Sérgio Rodrigues, da Argentina, e, é claro, o nosso moderador, Borja Dias, da Eurosocial, e estendo minhas saudações a todas as autoridades que nos acompanham online. E é com grande satisfação que dou início a esse evento paralelo, a sessão especial da Assembleia Geral da ONU contra a Corrupção, para apresentar a perspectiva do Ministério Público Federal brasileiro sobre a matéria, na qualidade, é claro, de coordenador da rede ibero-americana de procuradores contra a corrupção. Brevemente, a título de contextualização, eu lembro que a nossa rede foi criada em novembro de 2017, no âmbito da Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos, a IAMP, visando propiciar um espaço de fortalecimento da cooperação interinstitucional na luta contra a corrupção. Isso porque estava evidente que a maioria dos casos de corrupção de grande escala se utilizam de mecanismos societários com estruturas jurídicas sofisticadas e de caráter transnacional para ocultar a titularidade e o controle dos ativos obtidos ilegalmente. Do mesmo modo, as investigações patrimoniais que permitem identificar práticas irregulares e controlar fluxos financeiros ilícitos não poderiam restringir-se às fronteiras nacionais. Ademais, a complexidade das interações entre pessoas e estruturas jurídicas em diferentes países convertiam os esforços das autoridades de investigação e persecução em morosos procedimentos de solicitação de informações às suas contrapartes no exterior. A rede, portanto, visava modificar esse estado de coisas, facilitando a interlocução direta entre autoridades competentes a partir da troca de informações por meio de canais seguros e confiáveis. São as novas formas de crime que exigem de nós essa adaptação e uma celeridade renovada. Bem, da experiência do Brasil com a chamada Operação Lava Jato, por exemplo, revelou-se que a cooperação internacional foi elemento imprescindível para o avanço da persecução. Nos casos do Estado brasileiro, especificamente, ao lado do avanço na nossa capacidade de cooperar internacionalmente, também encontramos outros aspectos fundamentais. O primeiro, talvez a utilização de ferramentas jurídicas modernas e adequadas, que vão desde a tipificação dos crimes de lavagem e organização criminosa, até o que chamamos hoje de instrumentos processuais do novo direito penal negocial, como a delação premiada. Em segundo lugar, a ampliação e utilização de mecanismos de inteligência, e, por fim, o investimento em uma estrutura organizacional adequada, com a garantia, sobretudo, de que os membros do Ministério Público estejam dotados dos recursos necessários, com independência e autonomia para o cumprimento de seus mandatos. Eu penso hoje que nós temos ainda algumas dificuldades a serem enfrentadas, né? Penso, por exemplo, que há um campo enorme que tem que ser discutido sobre a criação de modelos adequados, né, de estruturação das fiscalias, dos ministérios públicos, que permita uma atuação mais precisa e com mais inteligência, por meio da criação de unidades especializadas, forças-tarefas e vários outros instrumentos que têm que ser pensados e discutidos nesse aprimoramento da atuação no combate à corrupção. Bom, foi a partir dessas compreensões que iniciamos as atividades da rede em 2018. Desde então, pudemos constatar que, por meio do fortalecimento dos vínculos de confiança recíproca entre os pontos de contato, há um favorecimento de soluções práticas e de benefício mútuo às necessidades próprias da cooperação jurídica. Mais do que isso, o valioso intercâmbio de experiências e boas práticas a partir do suporte da cooperação técnica é que nos tem permitido aprofundar de modo significativo as nossas estratégias de atuação. Acredito que alguns desses exemplos serão apresentados mais adiante pela colega Belém. No último ano, em especial, diante das dificuldades impostas pela pandemia, nós tivemos que nos adaptar. O período de excepcionalidade impactou também, obviamente,
nas dinâmicas da criminalidade, assim como na gestão de contratações e compras públicas, e, por isso, mais uma vez, o trabalho colaborativo online e a realização de atividades à distância pela nossa rede permitiram a continuidade dos nossos trabalhos e evidenciaram a sua pertinência e atualidade. De igual maneira, a pandemia confirmou que a transmissão eletrônica de pedidos não é somente viável e segura, mas também que, em pleno século XXI, é indispensável para uma cooperação oportuna e eficaz. Além disso, a transmissão espontânea de informações, a remissão espontânea de informações e a cooperação direta vem se mostrando hoje complementos indispensáveis aos pedidos de assistência jurídica mútua transmitidos entre as autoridades centrais. Por isso é que defendemos o aprimoramento dos canais para comunicação direta e simplificada entre as autoridades competentes, assim como uma cooperação ágil e que assegure, ao mesmo tempo, a validade das informações e provas transmitidas. Temos aí a importância, portanto, de convênios como aqueles que firmamos no âmbito da IAMP, sobre o qual meu colega Antônio, imagino que vá se referir e detalhará na continuação. No marco da UNGAIS, especificamente, os procuradores da rede estiveram acompanhando as negociações como parte das delegações nacionais de seus respectivos países e nos limites de suas atribuições institucionais, contribuindo para esse processo. Em outubro de 2020, nós apresentamos um documento que se centrou sobre 6 eixos principais. O primeiro, a construção de um sistema de justiça penal baseado em julgamentos imparciais e nos princípios de independência e autonomia dos MPs, como atores centrais na luta contra a corrupção. A relevância das redes como atores centrais e da cooperação, a relevância das redes e da cooperação interinstitucional e direta. O fomento a instrumentos legais apropriados para identificar práticas financeiras ilícitas e a provisão dos recursos necessários às instituições de investigação e persecução, a recuperação dos ativos desviados fruto de corrupção e a destinação adequada desses recursos, e aqui eu lembro também que há uma questão importante, que é enfim, talvez a discussão que deva ser levada adiante de eventual acordos de divisão de bens entre países envolvidos, no qual ambos os países tenham, de fato, enfim, o interesse e o direito de permanecer com parte do produto desses desvios, porque hoje, no âmbito da UNCAC, há só uma referência genérica à possibilidade dessa divisão, isso é uma discussão importante. O reconhecimento da corrupção como elemento, que é o 5º eixo, como elemento facilitador de outros crimes e seus impactos diferenciados sobre mulheres e crianças. E, finalmente, o protagonismo do MP junto às sociedades para uma cultura de transparência, prestação de contas, acesso à informação, participação cidadã e tolerância zero com a impunidade. Vemos, portanto, com satisfação que vários desses pontos foram incluídos na declaração da UNGAIS, alguns dos quais na vanguarda das discussões, como a perspectiva de corrupção de gênero, que o colega Sérgio detalhará mais adiante. Disponibilizaremos aqui na plataforma Zoom para os participantes as formas de acessar tanto a declaração da rede, que mencionei, como alguns dos outros interessantes materiais produzidos no âmbito da rede, incluindo nossa publicação de boas práticas na luta contra a corrupção, com 12 capítulos que detalham as experiências dos procuradores de diferentes países que integram a rede, assim como acesso à minissérie audiovisual que acompanha a publicação. Para o desenvolvimento dessas e de outras atividades, a rede vem contando com um importante apoio do Programa Eurosocial da União Europeia. Por fim, antes de encerrar, gostaria de enfatizar a importância do fortalecimento institucional da IAMP e do trabalho entre redes neste âmbito a partir de conteúdos transversais e matérias sobre as quais convergimos. No caso específico da rede anticorrupção, almejamos esse objetivo por meio do diálogo perene e frequente com outros foros que trabalham a mesma temática, alavancando um papel de protagonismo e autonomia da rede. Um exemplo disso foi o envio, em março de 2021, de documentos de contribuições junto à rede COP, coordenada pelo Chile, ao projeto de diretrizes sobre compartilhamento tempestivo de informações elaborado no âmbito da Conferência dos Estados-Partes da UNCAC. Outro exemplo é o trabalho conjunto que estamos desenvolvendo com a Rede Tram, em matéria de combate à corrupção como facilitadora do tráfico de pessoas. Faço referência explícita, demais, à interação com a chamada Rede de Agentes de Combate ao Suborno Transnacional da América Latina e Caribe, criada em 2018. Também a Rede Operacional Global de Autoridades Anticorrupção, na sigla GLOBE, em processo de desenvolvimento no âmbito da UNODC.
E é importante termos presente que a multiplicação desses espaços não pode conduzir a uma diluição ou duplicação de nossos esforços. Ao contrário, o trabalho coordenado e o fortalecimento das parcerias deve guiar-nos somando capacidades. Eventos como o de hoje, justamente, são importantes para nos aproximar cada vez mais. Encerro nesse ponto, celebrando os avanços alcançados por nossos países nos últimos anos em matéria de combate à corrupção, que deve estar sempre conjugado às garantias do devido processo e liberdades fundamentais. Nossas redes provam que juntos somos mais fortes nessa luta, que não é apenas institucional ou jurídica, mas principalmente dos nossos povos por uma mudança de paradigmas na política, no meio empresarial e também nas sociedades em prol de princípios como da transparência, prestação de contas, acesso à informação e participação inclusiva. Agradeço pela atenção e me coloco à disposição para posteriores perguntas. Muito obrigado. Muchísimas gracias, doctor Hindenburgo. Y la verdad es que por este recorrido rápido de lo que ha sido la historia de la red de fiscales contra la corrupción, sus principales impactos, sus ejes de trabajo y su estrategia de alianzas. Felicitarles por tan buenos resultados en tan poco tiempo. Uno de los espacios más importantes de aprendizaje entre las redes del combate a la corrupción es la identificación de aprendizajes en relación a las herramientas modernas que son de especial utilidad en la cooperación interna para lograr una cooperación internacional más efectiva. Para hablarnos de estas herramientas, cuáles son las más relevantes, cuál es su naturaleza y alcance, nos acompaña Antonio Segovia. Antonio es director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradición de la Fiscalía Nacional de Chile. Está también institución que tiene además a cargo la coordinación de la red de cooperación penal y además está también en calidad de representante de la presidencia de la IAMP. Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias, Borja. Muy buenas tardes a todas y a todos. Parto en primer lugar saludando y agradeciendo muy especialmente a la Procuraduría General de la República de Brasil en su calidad de coordinadores de la red de fiscales contra la corrupción de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, por toda su gran gestión liderando esta red y la gestión además y coordinación de este evento paralelo. Por supuesto, Obra Social Más. Borja, muchas gracias, un apoyo permanente a diversos proyectos de la IAMP y muy especialmente y con mucha profundidad en el ámbito de la corrupción. Así es que destacar también ese trabajo. Y también me gustaría aprovechar de destacar y agradecer al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería chilena y a sus misiones en Viena y en Estados Unidos, también por el apoyo y la coordinación para lograr poder hacer este evento paralelo. Bueno, efectivamente me voy a referir brevemente a lo que considero son algunas, ¿cierto?, de las muchas que existen disponibles, herramientas o mecanismos de cooperación internacional que me parece que son especialmente útiles cuando abordamos casos de corrupción transnacional. Y quizás eso es lo primero que vale la pena constatar. Hindenburgo lo decía recién, creo que vale la pena destacarlo. Y es cómo hemos visto progresivamente en el último tiempo la transnacionalización de los fenómenos de corrupción pública, delitos que estábamos más bien habituados a investigar más bien de manera local, de manera doméstica, ¿cierto?, nuestros propios funcionarios públicos corruptos, pero hemos visto cómo en el último tiempo progresivamente tienen un alcance internacional y se involucran en los esquemas de corrupción más y más estados. Yo diría que por varias razones, pero desde el punto de vista de la cooperación internacional hay algunos elementos que caracterizan esta transnacionalización y que son importantes. Por ejemplo, la creación de redes empresariales o empresas que tienen sedes en muchos países, y cuando son empresas que tienen una cultura de corrupción inserta dentro de la estructura empresarial, es una cultura de corrupción que también se traduce y se remite, ¿cierto? Se internaliza en los otros países en los cuales esta empresa opera. También la corrupción, el soborno de funcionarios públicos extranjeros, lo que incluso ha motivado una convención independiente sobre el tema de la OCDE. Y por supuesto el tema de los activos, ¿cierto? ¿Qué hacemos con el patrimonio criminal, con los bienes, con los dineros provenientes de los actos de corrupción? Que se ha visto cada vez más cómo son transferidos, cómo son movidos de un estado a otro,
ya sea simplemente como una manera de desvincularlo del estado donde se comete el delito de corrupción, o en esquemas mucho más complejos de lavado de dinero, de blanqueo de capitales, en los cuales intervienen, ¿cierto?, terceros estados. Entonces, hay muchas notas, muchas características que hacen de que la corrupción se venga investigando de manera cada vez más transnacionalmente, lo cual evidentemente obliga a activar la mayor cantidad posible de herramientas y mecanismos de cooperación internacional para poder abordarla eficazmente entre todos los estados involucrados. Y hoy día, y además por el tiempo, para intentar respetar los tiempos que tenemos, me gustaría destacar simplemente 3 que creo que son muy importantes. La primera, que hemos venido desde la Red de Cooperación Penal Internacional de la IAMP, hemos venido promoviendo y difundiendo hace algún tiempo, es la formación de equipos conjuntos de investigación. Es decir, la formación de equipos investigadores, de fiscales preferentemente, que también pueden haber policías, ¿cierto?, en los equipos conjuntos que se forman para investigar un solo caso concreto, un solo caso de corrupción. Me parece a mí que los equipos conjuntos de investigación como herramienta de cooperación internacional cumplen varios objetivos, tienen varias ventajas, de las cuales hay 2 al menos que creo importante resaltar hoy día. La primera es que es una forma integral de abordar fenómenos de corrupción transnacionales, ¿cierto? Porque podemos, por ejemplo, a través del equipo conjunto de investigación, indagar la cultura de corrupción que existe en una red transnacional de empresas, ¿cierto? Por ejemplo, en el fondo, investigar completamente todos los alcances de la corrupción, en este caso empresarial en el ejemplo. Y permite investigar también el destino final de los activos, de los dineros que provienen de la corrupción, de los dineros pagados en soborno, de los dineros que fueron sustraídos al fisco, de los dineros que fueron malversados y que eventualmente fueron destinados a otros países. El equipo conjunto va a poder entonces abordar el fenómeno completo, toda la cadena delictiva, siendo entonces mucho más eficaz, teniendo un impacto mucho mayor en la resolución de este caso concreto, ¿cierto? Y en segundo lugar, porque es una herramienta en la esencia que es muy versátil, muy flexible, permite a través de un solo requerimiento formal que se remita entre autoridades centrales, pidiendo formar el equipo conjunto de investigación, un intercambio de información fluido entre los miembros del equipo, que además va a ser, estos intercambios, ¿cierto?, van a ser legitimados, van a ser validados por este requerimiento internacional formal con el cual se dio inicio al funcionamiento del equipo conjunto. Esto permite que el equipo pueda explorar nuevas avenidas investigativas según los resultados de las pesquisas, en la medida en que vayan apareciendo nuevas pistas las puede ir siguiendo. Entonces es un mecanismo muy flexible que permite, ¿cierto?, y a la vez válido, ¿cierto?, de validación de información, que permite adaptarse, ¿cierto?, a la investigación en la medida en que vayan apareciendo nuevas pistas del delito. En este sentido, nosotros en la región teníamos históricamente los equipos conjuntos regulados en las convenciones de Naciones Unidas, incluyendo, por cierto, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, pero más recientemente contamos con un instrumento mucho más específico, que es el Acuerdo Marco del Mercosur sobre equipos conjuntos de investigación, que es una regulación muy similar a la que existe, por ejemplo, en el segundo protocolo adicional de la Convención Europea sobre Asistencia Mutua Internacional en Materia Penal, y que, bueno, por el momento está vigente este acuerdo marco del Mercosur sobre equipos conjuntos solo para los estados parte del Mercosur, para Argentina, para Brasil, para Paraguay y para Uruguay, pero abierto también a la suscripción, y creo que es algo que debemos hacer, de otros estados asociados como Bolivia, como Perú, como Colombia, Ecuador, Chile, ¿cierto?, entre otros, que es un instrumento muy completo para la adopción de esta herramienta que me parece sumamente relevante en materia de cooperación internacional, y que además en la región hemos ido viendo en el último tiempo en otro tipo de delitos resultados muy concretos gracias al uso de esta herramienta. Una segunda que me gustaría destacar, la mencionó Hindenburg y también la vuelvo a destacar, es la cooperación interinstitucional, la cooperación directa entre autoridades competentes, que es lo que vemos en un sinnúmero de otras autoridades, ¿cierto? Como las policías cooperan entre sí a través de Interpol, o las unidades de inteligencia financiera cooperan entre sí a través del grupo Egmont, etcétera, ¿cierto? Entonces, la cooperación directa entre autoridades competentes me parece que es absolutamente fundamental,
y creo que hoy día es completamente esencial en cualquier esquema de cooperación formal, en dos sentidos. Uno, como un complemento necesario, un complemento indispensable de la cooperación formal que se produce entre autoridades centrales, y también en algunos sentidos, para algunos países, según su legislación interna, será fuente de prueba de evidencia directa que puedan incorporar en sus procesos penales locales, ¿cierto? Y hemos tenido algunos pronunciamientos jurisprudenciales en la región en ese sentido. Pero en lo que es más habitual, que es como un complemento de la cooperación formal que se produce entre autoridades centrales, va a desempeñar un rol sumamente importante, por ejemplo, para poder desentrañar, previo a la remisión de un requerimiento formal, toda la red societaria que queremos investigar. Va a ser también muy importante para conocer la estructura del Estado del otro país que está involucrado en el esquema de corrupción, para saber si es que el funcionario sobornado es un funcionario público o no es un funcionario público, ¿cierto? Entonces, nos va a permitir desentrañar una serie de cuestiones relevantes previo a el envío de un requerimiento formal. Y para la recuperación de activos, esto va a cumplir un rol que creo que es mucho más importante, porque va a permitir la identificación de los activos producto de los delitos de corrupción previo al envío de un requerimiento que tenga por objeto el congelamiento, la incautación y la recuperación, la devolución de esos activos. Esto es tan importante, de hecho, que incluso se han formado otras redes de autoridades competentes cuyo objetivo principal es solamente la identificación de activos en el extranjero. En Europa la red CARIN, ¿cierto? Es uno de los ejemplos centrales, y acá en la región la RAG, la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica, el GAFILAT, que son redes de puntos de contacto competentes cuyo objetivo principal es identificar activos. ¿Para qué? Para preparar luego un requerimiento formal que permita congelar, incautar esos activos y permitiendo en definitiva su devolución. Y de hecho hay algunas experiencias, nosotros en Chile hemos tenido un par de experiencias en las cuales, sobre todo países europeos, nos rechazan requerimientos formales cuando no tenemos previamente identificados los bienes que queremos congelar. Entonces nos dicen, acá están prohibidas como le dicen, las expediciones de pesca, las fishing expeditions. Entonces primero tiene que identificar los activos y luego entonces activamos el proceso formal. Entonces en estos ámbitos va a ser indispensable la comunicación directa entre autoridades competentes. Destaco la comunicación además entre fiscales, que creo que va a cobrar mucho más relevancia en la medida en que son, en el diseño institucional iberoamericano, las instituciones que están a cargo de dirigir las investigaciones criminales y de perseguir penalmente a sus presuntos responsables. Y tenemos, lo mencionó Hindenburgo también, un acuerdo que es el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional firmado por 18 fiscales generales de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos el 2018, y una copia del acuerdo y además de una guía de uso que preparó la Red de Cooperación Penal Internacional están disponibles en la página web de la asociación. Y finalmente, con esto termino, que es una otra herramienta de cooperación internacional que creo que es muy importante y creo que está muy subutilizada, es el uso de fuentes abiertas. Hay una cierta cantidad de información que puede ser muy relevante cuando uno prepara una investigación transnacional que es abierta para los investigadores, pero que no sabemos que es abierta, y que es información sobre la estructura del Estado, que es información incluso sobre redes societarias, a las cuales si tuviéramos ese conocimiento podríamos tener acceso y nos ayudarían a realizar mecanismos y herramientas y digamos procesos de cooperación internacional mucho más eficientes. Hay alguna experiencia en las fiscalías de Sudamérica al menos, de realización de guías de fuentes abiertas que nos permitan identificar qué información puede ser obtenida en los distintos países. Yo creo que debemos avanzar en esa línea, porque yo al menos en mi experiencia me he sorprendido de la cantidad de información que puede obtenerse de manera abierta en otros países, y que es algo que ciertamente ayuda y hace mucho más eficiente cualquier mecanismo de cooperación internacional. Esos son al menos tres mecanismos que yo creo que es importante destacar en estos esquemas de corrupción transnacional, y bueno, y sin perjuicio obviamente de todos los otros mecanismos más tradicionales que podemos encontrar en convenciones o tratados, ya sea multilaterales o bilaterales. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Antonio. Importante las herramientas que destacas, además validadas ya con ejemplos muy concretos, experiencias prácticas, equipos conjuntos, comparación directa entre autoridades competentes y el tema de fuentes abiertas. Recordar que desde Eurosocial y las dos redes que están presentes en el día de hoy estamos promoviendo precisamente una investigación sobre el uso de fuentes abiertas, donde además vamos a publicarlo dentro de poco, y habrá también una sinergia con otro proyecto de la Unión Europea que es el pacto en este ámbito. Así que yo creo que muy relevante tener información de primera mano sobre las experiencias tan concretas que tenéis desde las fiscalías. Recordar que pueden realizar las preguntas en el chat, no se va a dar la palabra, sino que aquellas personas que quieran realizar algún tipo de pregunta o comentario deberán hacerlo en el chat y al final de las sesiones estaremos abriendo un espacio para que los panelistas y las panelistas puedan dar respuesta. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Vamos a tener ahora una mirada cruzada desde la Unión Europea, desde España, donde contamos con la presencia de Belén Suárez Pantín, teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de España, que es punto de contacto en la red anticorrupción. Belén nos va a hablar sobre su visión, la visión de la Fiscalía de España en relación a las investigaciones patrimoniales de carácter transnacional y otra serie de herramientas. Adelante, Belén, cuando quieras. No necesitas activar el micro. Ahora. Ya estoy. Me sumo al agradecimiento a la Fiscalía, al Ministerio Fiscal de Brasil y a todos las que van a participar en este foro, con la participación de la Fiscalía de España. Yo soy miembro de la Fiscalía Anticorrupción y es verdad que soy punto de contacto en la Red Iberoamericana de Fiscales Anticorrupción. Yo me voy a referir a las investigaciones en la medida en que, como siempre hemos dicho, en la lucha contra la corrupción y la Red Iberoamericana de Fiscales Anticorrupción siempre decíamos que lo importante en la lucha contra la corrupción es, en primer lugar, determinar el hecho delictivo, es decir, la persecución de los autores y reponer la situación como estaba antes, o por lo menos intentarlo en la medida que sea posible, la búsqueda de los autores y obtener una condena penal. Pero junto a ello existe la necesidad de que venga ese hecho delictivo, no pena punitiva, sino unas consecuencias de carácter patrimonial. Y estas consecuencias de carácter patrimonial tienen que tener a su vez dos versiones. Una versión, y eso probablemente enlaza con la postura o con la ponencia que pueda explicarnos Sergio Rodríguez en el tema de las mujeres, y es la satisfacción de las víctimas, el resarcimiento a las víctimas de los delitos de corrupción. Y por otro lado están otras consecuencias de carácter patrimonial que van a circundar en toda la actividad de investigación a la que yo voy a intentar referirme, pero que de todos es conocida cómo se tienen que hacer estas investigaciones patrimoniales, que es evidentemente obtener que esas investigaciones patrimoniales lleguen a ser medios de prueba en el proceso penal y, por otro lado, el estrangulamiento del uso de las ganancias a quienes se han aprovechado a través de esos delitos de corrupción, de estrangular de las ganancias y evitar en su caso que puedan ser sus elementos de financiación y de pervivencia en esa actividad delictiva. Ese es el objetivo fundamental de las investigaciones patrimoniales, que puede extrapolarse tanto a los delitos de corrupción como a los de las organizaciones terroristas o como a cualquier otro tipo de organización criminal que tenga por objeto a lo mejor pues, el tema de la trata de personas, el tema del patrimonio, los delitos contra el patrimonio, los delitos contra la fauna, etc. Es decir, que tiene una aplicación práctica a todas las investigaciones patrimoniales muy extensiva de poder de Dios. Nosotros estamos hablando aquí de los delitos de corrupción. Las investigaciones patrimoniales, es decir, se hacían siempre, y es verdad que había dos marcos internacionales. La cooperación judicial internacional es fundamental y siempre hemos partido de dos marcos fundamentales que luego han dado lugar a convenios y a tratados en países o en
o en áreas como puede ser yo digo Hispanoamérica, Sudamérica, América del Sur o el ámbito, por ejemplo, de Europa, etcétera. Una parte es el Convenio de Nueva York del año 2003, que España ratificó en el año 2006, donde ahí ya se perfilaban, y estamos hablando de hace muchos años, ya se perfilaban medidas y recomendaciones para la lucha contra la corrupción. Y se perfilaban medidas que eran no solamente de carácter administrativo, por ejemplo, el tema de los controles de los funcionarios públicos, los controles económicos a través de las comisiones de investigación, las comisiones de conflictos de intereses, que eso puede enlazar con el tema de lo que también hemos hablado en la red iberoamericana de las personas políticamente expuestas, donde es verdad que, por ejemplo, en España lo que existe es una ley de altos cargos y en esa ley aparecen reguladas incluso el sistema de sanciones para aquellos funcionarios o altos cargos funcionarios que de alguna manera no mantengan el pudor de ejercer funciones públicas y defender los intereses públicos que representa en el ejercicio de eso para que normalmente elegidos, ¿no? Existen también otras medidas como fueron pues, el introducir en las legislaciones las corrupciones de transacciones internacionales, las corrupciones en los negocios, como el tema de la información privilegiada. Todos hemos ido cambiando, todos los países, la mayoría de los países han ido introduciendo esas modificaciones en su legislación y con el ánimo de aunar esas legislaciones en muchos términos. Como decía ahora Antonio, decía, es que a veces nos dicen que identifiquemos los bienes y si no nos rechazan la actitud. Es verdad y es un defecto, sí que debería ser el camino a seguir y es la unificación tanto de la terminología como de los medios de investigación, como las legislaciones aplicables a esas investigaciones, tanto del delito de sí mismo como de las investigaciones de carácter patrimonial, porque esas disfunciones son las que llevan en muchísimos casos a rechazar esas solicitudes de cooperación o de investigación en los países. En el ámbito también de la Convención de Naciones Unidas existen también medidas conducentes asumidas por los Estados en temas de cooperación. Y como dice, cuáles son los principios que inspiran esas recomendaciones, sobre todo la agilidad en las comunicaciones para poder ser rápidos a las investigaciones por delitos de corrupción. Y es verdad que a partir de ahí de Naciones Unidas empiezan a existir pues, convenios bilaterales, convenios por áreas a los que yo me refería antes, pero que es verdad que ya se introduce en la conciencia de los estados la necesidad de que tiene que haber una cooperación, de una colaboración entre todos por razón de la investigación con la corrupción y por razón de que lo que hemos llamado la globalización, Internet, los movimientos migratorios, las redes sociales han hecho de la corrupción y de la delincuencia organizada en general, el mundo es su ámbito, es decir, excede con mucho a cualquier frontera estatal o americana, en fin, trasciende de eso. Y como eso es complejo es las investigaciones que tenemos que hacer y complejas serán las soluciones que tengamos que dar a ese tipo de investigaciones. Y luego, por otro lado, tenemos en el marco de la Unión Europea, nosotros en España, recientemente en el año 2018 se ha hecho como un texto refundido, se ha publicado la Ley de Reconocimiento Mutuo, en la que de alguna manera se ha concentrado todas las directivas europeas en materia de investigaciones y de cooperación judicial que permiten o que nos dan unas pautas de aquellos instrumentos que van a ser necesarios a la hora de hacer las investigaciones de carácter patrimonial. Esta norma tiene la incidencia en 3 puntos. Es verdad, como decía Antonio, que los equipos conjuntos son realmente para las investigaciones transnacionales es quizá lo que existe una dificultad cuando nosotros expedimos solicitudes de cooperación internacional, tanto en Europa, diría que en Europa, como cuando las dirigimos a América, existe un flujo de fondos prácticamente constante de fondos de dinero que vienen a España y de que de España son de que se van, por ejemplo, a Estados Unidos, que se van a Panamá, o sea, que van y
tienen ida y vueltas, van a Suiza, vuelven, van a Malta, vuelven. Es decir, que es montos de dinero. Cuando nosotros los pedimos, tenemos un desconocimiento absoluto del sistema judicial, del sistema de registros de bienes que pudieran tener, o sea, de los sistemas de información de bienes patrimoniales que puedan tener los países. Nosotros los conocemos. Cualquier fiscal de cualquier fiscalía desconocemos el sistema judicial en Argentina, en Colombia, en Bolivia, en Panamá, y eso indica a la hora de poder llevar a cabo estas investigaciones transnacionales. Entonces, sí que sería importante que las legislaciones fueran lo suficientemente amplias para que cupieran solicitudes no tan estrictas a la hora de evaluar esa investigación. Pues en el ámbito de la Unión Europea, como el curso de mi exposición, pues existen una parte muy importante que son aquellas medidas que se van a adoptar para que resoluciones de investigaciones judiciales españolas en el ámbito de la Unión Europea pues se puedan dar dotación de documentos, de objetos, de bienes de forma preventiva que tengan relación con el delito de corrupción que se está investigando. También existen normas que van conducidas al decomiso de los bienes una vez que ya tengamos una sentencia condenatoria, y también se abarca cualquier tipo de documentos, también de objetos, de bienes patrimoniales, etcétera, que se puedan decomisar con la garantía de que esos bienes están vinculados como productos del delito por el que haya sido penada la persona jurídica, etcétera. Y luego están pues lo que se ha llamado en términos coloquiales los ámbitos, la orden europea de investigación, que eso es lo que realmente es el meollo de la instrucción, porque es la búsqueda de los bienes y de las investigaciones patrimoniales en el marco de la instrucción para utilizarlos como medio de prueba y para utilizarlos luego como objetos de decomiso. En España y por los países de Sudamérica, que tenemos un montón de registros de informaciones patrimoniales que las propias legislaciones que hemos asumido y que se han incorporado a la legislación española nos han permitido hacer esos registros que son bastante completos, como pueden ser por las investigaciones, acciones de los registros de bienes muebles, de bienes inmuebles, por ejemplo, un registro de seguro, los seguros que puedan suscribirse en esos dos seguros son los beneficiarios de los seguros. Existe el de titularidades financieras a cargo del Servicio Ejecutivo del Banco de España, que es la FIU, que aquí en España se denomina así. Existen todas las entidades financieras tienen y están abocadas a remitir esas informaciones. Tenemos informaciones que suministran, son ellos receptores de informaciones de las personas físicas o de las personas jurídicas en sus obligaciones de carácter tributario y que cruzadas pueden obtenerse otras informaciones. Y luego tenemos lo que se ha denominado el índice único notarial. No lo que se pone o lo que se lleva a las escrituras públicas tiene su reflejo en el registro mercantil o en el registro de sociedades. ¿Y qué ocurre? Pues en muchos casos, y es muy importante porque ahora sí se puede ver, seguramente que ustedes ya lo han detectado, como muchas veces cuyo vencido se hace en control de grandes sociedades o de grandes holdings de sociedades a través de simulaciones de préstamos o a través de compensaciones de avales, y que llegan esas personas o esas organizaciones criminales a controlar actividades económicas a través de ampliaciones de capital en esas compensaciones y desaparece, y ahí de alguna manera se diluye el origen de los fondos con los que ellos llegan a controlar las actividades económicas a través de las sociedades. También en las publicaciones, si son públicas, como hacía referencia también Antonio, son las cuentas de las sociedades que se tienen que publicar y que son necesarios su examen muchas veces para detectar dónde y por dónde vienen los fondos y las ganancias, porque al fin y al cabo en las investigaciones en corrupción lo que pretenden los delincuentes es las ganancias también en el circuito legal de la vida financiera, y con ello obtener y disfrutar y pervivir en el tiempo con esa financiación. Es importante, yo creo que como conclusión, que todas los foros internacionales en los que participemos,
para la lucha contra la corrupción, intentemos conseguir que esas normas que nos van a servir para hacer las investigaciones patrimoniales sean más amplias y lo más posibles para que quepa la mayor posibilidad de información a la hora de hacer estas investigaciones, con la agilidad y la celeridad que requieren estas investigaciones patrimoniales. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Belén, por este excelente análisis sobre la evolución, naturaleza y alcance de las investigaciones patrimoniales de carácter transnacional, además con esa visión también desde España y Unión Europea, y con recomendaciones muy específicas sobre cómo se puede avanzar en este ámbito, que yo creo que serán de muchísima utilidad para la resolución de UNGAS 2021. Pasamos al siguiente tema, que ya sería el último. En un evento como este no podía faltar el tema de corrupción y género. La corrupción no es neutra, como saben, presenta impactos diferenciados en mujeres y niñas que por su condición de mujer y combinado con situaciones de vulnerabilidad, pues se ven afectadas por la corrupción de una manera diferente. Tal es el caso de la sextorsión, la extorsión sexual que se produce cuando un funcionario le coacciona, solicita a una mujer favores sexuales como moneda de cambio para acceder a un derecho, para acceder a un servicio público, o el caso de la corrupción que facilita, que permite el negocio de la trata de personas para la explotación sexual, un delito que afecta de manera mayoritaria a las mujeres y niñas en todas nuestras realidades. Para hablar de este tema, de los impactos diferenciados de la corrupción en mujeres y niñas en América Latina, nos acompaña Sergio Rodríguez, que es fiscal nacional de investigaciones administrativas del Ministerio Público Fiscal de Argentina, es punto de contacto de la red anticorrupción y es la PIA es una de las instituciones que está liderando una acción que apoya Eurosocial Plus de apoyo a esta iniciativa de corrupción y género en el marco de la red de fiscales contra la corrupción y en la que también participa la red de trata de personas de la IAMP. Quería preguntarte, Sergio, en primer lugar, ¿cómo se manifiestan este tipo de delitos? ¿Qué se está haciendo desde la red de fiscales contra la corrupción, en la alianza con otras redes y de manera específica por el trabajo que desde las procuradurías de Argentina se está llevando a cabo con herramientas y ya trabajo específico para combatir estos espacios diferenciados? Y por último, de cara a UNGAS 2021, ¿qué recomendaciones estratégicas harías para que el tema se consolide en la agenda internacional? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto participar de esta actividad tan importante, este side event que desde la IAM, con el apoyo de Eurosocial, pudimos concretar, y particularmente un gusto compartir el panel con Belén, Gidenburgo, Antonio y Borja. Como bien señalaste, Borja, efectivamente la corrupción no es neutra y tiene un impacto totalmente diferenciado en las mujeres, las niñas y otras identidades definitivas. Quizás el delito en el que más notamos este impacto es el de la trata de personas. La trata y la corrupción son ámbitos delictivos íntimamente relacionados. La doctrina especializada señala que la trata de personas necesita de redes de corrupción para reproducirse y además para sostenerse en el tiempo. Quienes analizamos la corrupción desde una perspectiva de género, observamos que los países con mayores índices de corrupción son aquellos con menores estándares en materia de trata de personas, que, como dijimos, afecta fundamentalmente y mayoritariamente a las mujeres. Entonces no hay duda que la corrupción tiene un impacto diferenciado, específico y desproporcionado contra las mujeres y las niñas.
La corrupción en este tipo de delitos puede darse por acción, omisión de funcionarios públicos de distintos poderes y hasta pueden integrar parte de una red de crimen organizado. Aquí en la Argentina lo vimos en varios casos, funcionarios públicos locales, nacionales y hasta jueces y fiscales que integraban bandas de explotación de personas. No obstante ello, algo que parece tan claro, muchas veces las investigaciones sobre trata y tráfico de personas no abarcan de manera integral la investigación y se deja de lado, en principio, la investigación de la participación de funcionarios públicos en el hecho. Y esto impacta directamente en la eficacia de la investigación. Nuestros tribunales, en sus últimos pronunciamientos, nos hacen saber que cuando la participación de funcionarios públicos en la trata de personas no se investiga desde un inicio, luego resulta mucho más complicado, más dificultoso lograr sanciones para los mismos. Reabrir una investigación con posterioridad para investigar la responsabilidad de funcionarios públicos ya hace que se pierdan las pruebas por el transcurso del tiempo, y ni que hablar de la revictimización que significa esto para las personas, para las mujeres damnificadas por este tipo de delitos. Por lo tanto, es esencial una mirada integral, abarcativa, específica de la corrupción en el delito de trata de personas desde el inicio de la investigación, orientando además la persecución hacia los eslabones superiores de la cadena de imputación. La percepción de impunidad que genera la ausencia de investigación sobre la participación de funcionarios públicos termina transformándose en una herramienta de mayor control de parte de los tratantes. Es un mensaje social de tolerancia a la trata, el tráfico y la violencia contra las mujeres. No es admisible que un Estado cumpla con la obligación de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres si en su seno se reproducen y toleran prácticas corruptas que sostienen y reproducen la desigualdad y la violencia de género. La visibilidad de la participación del sector público en delitos que impactan diferencial y desproporcionadamente a las mujeres refuerza la obligación de fomentar acciones de reparación integral y transformativa. Frente a la corrupción, no solo se debe investigar e indemnizar a las víctimas directas, sino también promover la justicia y fortalecer el Estado democrático de derecho en la región como una cuestión colectiva. No hay dudas que resulta conveniente el abordaje en forma articulada de ambos fenómenos. En el ámbito de la IAM, que me siento orgulloso de integrar a través de esta red de fiscales anticorrupción, venimos realizando distintos esfuerzos en los grupos especializados de corrupción y trata de personas, como bien mencionaba Borja. Se formó un equipo junto a Eurosocial a través de la red de fiscales anticorrupción que coordina Brasil y la red TRAM que coordina la Argentina, y con resultados auspiciosos y favorables que tienen impacto en los ministerios públicos fiscales de la región. Este tema de género y corrupción no deja de ser un tema novedoso que no fue abordado previamente, y este trabajo lo que permite es visibilizar la temática de la corrupción y el género, la corrupción y la trata de personas, la corrupción y la sextorsión. Es fundamental, entonces, y en esto estamos trabajando desde la IAM, la coordinación entre los fiscales especializados en lucha contra la corrupción y los de trata de personas. Yo creo que el valor de este trabajo en equipo es poner en relieve la necesidad de que los fiscales trabajemos coordinadamente y en conjunto en esta problemática, que es la única forma de obtener mejores resultados. Y así lo estamos haciendo desde hace ya casi 2 años desde la IAM.
En cuanto a lo que me preguntabas de la Argentina, Borja, el impacto es directo y con muy buenos resultados. Aquí tenemos en el Ministerio Público Fiscal de la Argentina procuradurías o fiscalías especializadas, la que yo conduzco contra la corrupción y la que conducen Alejandra Mangano y Marcelo Colombo contra la trata y explotación de personas. Y realmente, a través de esta iniciativa de IAM y Eurosocial, comenzamos a trabajar mucho más coordinadamente de lo que veníamos haciéndolo antes. Y estamos abordando trabajos en conjunto con muy buenos resultados. Además, con el predicamento que podemos tener hacia el resto de los fiscales federales del país, como para que sigan haciéndolo en las distintas provincias en forma mancomunadamente. Un producto importante que se generó desde Eurosocial en el ámbito de la IAM es una herramienta que permite nuclear la información de los distintos países que integramos la Asociación de Fiscales Iberoamericanos. En este tipo de cuestiones es fundamental tener información para poder elaborar estadísticas, mapas de riesgo, ver cuáles son los eslabones de la cadena delictiva de la trata de personas donde más se mezcla el componente de la corrupción. Y a través de la licenciada Ana Linda Solano se está desarrollando y ya hemos puesto en práctica en varios de los países esta herramienta que permite sistematizar la información de los delitos de trata de personas y la corrupción en cada uno de los ministerios públicos fiscales. Y aquí en la Argentina le estamos dando un uso muy intensivo. De hecho, en el día de mañana tenemos la primera reunión anual del Foro de Fiscalías Anticorrupción de la Argentina. Ustedes saben que nosotros tenemos una forma de gobierno federal y cada provincia tiene su propio gobierno, su propia legislación, y a través de este foro lo que estamos haciendo es que los fiscales y los investigadores de cada una de estas provincias completen a través de esta herramienta que utilizamos en la IAM y con el apoyo de Eurosocial Plus, la información fundamentalmente no solo de casos, de procesamientos, de condenas, sino también de legislación, porque es necesaria la unificación de la legislación, tanto a nivel nacional como internacional, en consonancia con los estándares de las distintas convenciones internacionales en la materia. En el mismo sentido, desde la IAM tenemos que lograr este grupo de trabajo de las dos redes, una estandarización en la tipificación del delito de sextorsión, pues la mayoría de los países de Iberoamérica no lo tenemos legislado, estamos utilizando figuras penales alternativas cuando realmente este es un claro delito autónomo con características propias y por lo tanto estamos trabajando como para tener una legislación similar y estándar en todos los países de Iberoamérica. Y bueno, propuestas que van surgiendo de este arduo trabajo que desde las dos redes de IAM estamos haciendo. En principio, las fiscalías deben pensar el caso desde un inicio como un caso de trata y corrupción. Esto se traduce en la aplicación de técnicas tempranas de investigación de actos de corrupción. No se puede entender un delito sin el otro. La trata de personas sin corrupción no existe o no puede mantenerse en el tiempo. En cuanto a la prevención, se deben facilitar las denuncias de estos hechos. Sabemos que es muy difícil que las víctimas denuncien, tienen miedo, temor, represalias. Tenemos que crear canales de facilitación que pueden ser a partir de denuncias anónimas con una página web, línea telefónica anónima, pero claro, no es solamente colocar una línea de teléfono anónima como para que se denuncie, no, hay que entrenar al personal que va a recepcionar esas llamadas para darle contención a la víctima, para saber canalizar esa información a través del Ministerio Público Fiscal. Aquí en la Argentina funciona realmente bastante bien. Campañas de publicidad, también estamos trabajando
con Eurosocial y la red en campañas de visibilización, de sensibilización, fundamentalmente en los distintos pasos fronterizos, aeropuertos, son zonas para focalizar esas campañas. Y también campañas de sensibilización dirigida a la sociedad civil y a las empresas. Creemos que hay que también fortalecer el vínculo entre fiscales y policías. Hay países, hay ministerios públicos que tienen su propia policía, otros que no. Y si bien en muchos casos de corrupción las fuerzas de seguridad pueden llegar a tener algún tipo de participación, es necesario construir un vínculo de trabajo y de confianza con las fuerzas policiales, pues sin ellas es prácticamente imposible avanzar en el esclarecimiento del caso. Y vinculado un poco con lo que mencionaba Belén hace un rato, priorizar la investigación económica del delito de trata de personas. Corrupción es igual a dinero, el fin perseguido siempre es el dinero. Por lo tanto, desde un inicio, en los casos de trata hay que aplicar los protocolos vinculados a eventuales enriquecimientos ilícitos de funcionarios públicos, posterior lavado de dinero. Entonces, es necesario trabajar en equipo también con los fiscales especializados en criminalidad económica. Y bueno, y sabemos en cuanto a la corrupción que las etapas o los eslabones de la cadena de la trata de personas, donde puede intervenir el factor corrupción vinculado a funcionarios públicos, son los pasos fronterizos, la provisión de documentación migratoria, en donde son partícipes generalmente o pueden ser partícipes personal de las áreas de migraciones, de seguridad, el personal municipal encargado de la habilitación, control y protección de lugares de explotación. Más allá de esas modalidades específicas, a lo largo de toda la cadena del delito, existen otras instancias de posible intervención del sector público. Los medios de transporte y control de rutas es fundamental en el transporte de las víctimas. La participación de las fuerzas encargadas de seguridad que brindan protección a este tipo de locales. En síntesis, y porque ya estamos un poquito pasado el tiempo. El resumen, es clara la necesidad de integrar los enfoques de corrupción y trata de personas que logren un abordaje integral de este fenómeno y complejo delictivo que tiene un impacto diferencial por razones de género. La posibilidad de investigar y sancionar toda la cadena de responsabilidades en la comisión de este delito, incluyendo la participación de funcionarios públicos con la gravedad que se merece. Por eso yo siempre finalizo estas intervenciones diciendo que es imposible que se perpetre el delito de trata de personas sin corrupción. Esto es todo, Borja. Muchísimas gracias, Sergio. Enhorabuena por los avances logrados. Yo creo que este fue un tema que se posicionó hace 2 años y medio en el plan de trabajo de la Red de Fiscales contra la Corrupción y que se ha logrado un trabajo muy importante, con el apoyo también de nuestra experta Ana Linda Solano, pero un trabajo muy articulado, donde se ha logrado una alianza entre redes que además se ha trasladado al ámbito nacional, como muestra el caso de Argentina, donde ya se está trabajando con herramientas que permiten generar mapas de riesgo, generando equipos de trabajo conjuntos entre las 2 fiscalías que lógicamente van a permitir una mejor investigación desde el inicio, una mirada integral a este fenómeno de la corrupción facilitadora de la trata. La CEDAW, a través de su consulta regional que tuvo el año pasado sobre trata de personas, también incluyó este fenómeno de la corrupción como facilitadora de la trata que debe ser combatido, y pensamos que la declaración política de CEDAW ojalá pueda dar alguna recomendación específica en la línea que apuntaba Sergio: enfoque integral, coordinación entre ambas fiscalías,
y ya con unas primeras tipologías de la naturaleza y alcance de los casos, como es el caso de Argentina, y estamos trabajando en un marco comparado de tipologías a nivel regional. Así que nada, muchísimas gracias, Sergio. Y vamos a entrar ya en el espacio de preguntas. Hay bastantes preguntas, así que me está facilitando el de la tarea Bruno Canedo, del Ministerio Público Fiscal de Brasil, así que vamos a ir leyendo las preguntas. Nos dice Rafael Soriano Guzmán, jefe de proyecto de la Unión Europea en Perú, una pregunta para Antonio Segovia. ¿Se ha previsto algún mecanismo o protocolo de actuación entre los fiscales pertenecientes a la red iberoamericana de distribución de bienes incautados en varios países derivados de delitos de corrupción, entre los distintos países en cuyos territorios se cometieron los diversos actos de corrupción? Así que toda tuya la pregunta, Antonio. Gracias, Borja. Gracias por la pregunta. Bueno, el tema en general de la recuperación transnacional de activos, de la recuperación de activos cuando se encuentran en el extranjero, es un tema que está muy presente en la Asociación Iberoamericana, yo diría que en 3 distintas instancias. Primero, y fundamentalmente, en la red de fiscales contra la corrupción, ¿cierto?, que lidera la Procuraduría del Ministerio Público de Brasil, que es un tema que ha estado presente desde el inicio. En la red de cooperación penal internacional, que es un tema que también ha sido tratado, el de la recuperación de activos, y algunas líneas concretas en esa línea para el tiempo que viene. Y también cabe destacar que existe un grupo de trabajo especial que lidera el Ministerio Público de Panamá sobre blanqueo de dinero, sobre blanqueo de activos, que también aborda algunos temas sobre recuperación de activos. Entonces, el tema, digamos, está el de la recuperación como un proceso completo, desde la identificación de los activos en el extranjero, pasando por su incautación, por su congelamiento y por su evolución, al menos siendo analizado desde distintas perspectivas por 3 redes o grupos de trabajo al interior de la asociación. Ahora, el tema del compartir de los bienes que se pueden ser devueltos es un tema que es muy, muy complejo, ¿cierto? Y hay que estar siempre un poco con las experiencias caso a caso de lo que hemos visto. Nosotros en Chile, por ejemplo, la experiencia que tenemos de cuando hemos logrado retornar activos que se encontraron en el extranjero, no necesariamente en casos de corrupción, sino que también en casos de delincuencia económica y en otros delitos, ha sido que usualmente terminamos cediendo la mitad de los bienes que fueron incautados o congelados en el otro país. Yo creo que Brasil, ahí Hindenburgo me va a poder corregir, tiene una experiencia más exitosa, en donde han podido recuperar un poco más de bienes, y el estado donde se encontraban esos activos se ha quedado con menos bienes. Ahora, igual esto va a ser siempre una solución que va a ser caso a caso, y va a ser una negociación entre las autoridades de los estados requirentes y requeridos. Y acá lo único que diría que me parece que es importante es que creo que en la mesa de negociación tiene que estar presente la Fiscalía. Eso creo que es importante. No pueden estar presentes solamente las cancillerías o los diplomáticos, ¿cierto? No pueden estar presentes solamente los representantes de los estados. Tienen que estar presentes los organismos que llevaron adelante la investigación, que pueden dar cuenta de la importancia, un poco Belén lo decía, de la importancia que tiene que estos activos sean devueltos al Estado desde donde fueron sustraídos, para compensar a las víctimas, para devolverlos al financiamiento de las políticas públicas que no se pudieron financiar debido a los actos de corrupción. Y esa mirada más operativa, creo yo, que la pueden dar esencialmente los fiscales que estuvieron a cargo de las investigaciones. Entonces lo que yo diría es, siempre hay un caso a caso, pero en la negociación de cuántos son los dineros que se queda del Estado requiriente y cuántos son devueltos en definitiva, cuántos son devueltos al Estado requiriente, creo que es muy importante que estén los fiscales, que es muy importante que estén las autoridades que estuvieron a cargo de la investigación. Eso diría Borja. Posso dar uma palavra, Borja? Por supuesto, adelante, doctor. Sim, como disse o Antônio, é uma solução, várias vezes, uma solução a ser dada em cada caso. No Brasil, temos uma experiência muito grande com relação a essa possibilidade, essa devolução de ativos que foram, de uma maneira, que se encontram de uma maneira no exterior, né, e são recuperados. Muitas vezes a gente consegue isso por intermédio da colaboração direta, né? Quando nós temos instrumentos negociais
como no Brasil da colaboração premiada, às vezes o próprio colaborador, ele espontaneamente faz a repatriação sem a necessidade de que haja nenhum ato de cooperação, nenhuma discussão com outro país do ponto de vista, vamos dizer, da cooperação internacional. Mas esses são casos em que não há discussão, não há dúvida sobre, enfim, o direito do país requerente de obter de volta aqueles valores. O grande problema surge quando você tem, talvez, isso pelo que eu entendi da pergunta, quando há necessidade da distribuição desse bem entre os dois países envolvidos, porque o ato de corrupção atingiu os dois países. E aí a questão é complicada, porque, de fato, né, quer dizer, não há um dispositivo na convenção, na UNCAC, que menciona apenas a possibilidade da negociação entre os países. E essa negociação, muitas vezes, não é simples, né? Porque você tem, eventualmente, ativos que se encontram em outro país, mas que são produto, essencialmente, de dinheiro retirado do primeiro país. O que seria um critério, enfim, um critério razoável e justo de distribuição desses ativos entre os dois países, né? Quando o segundo país também invoca que o crime foi praticado ou alega que o crime foi praticado naquele outro país. Nós temos, inclusive, hoje um caso concreto em andamento, né, em que há uma discussão muito grande, valores vultosos, cuja divisão, por enquanto, não foi feita e que está em processo de negociação, porque, enfim, você não tem regra e, como disse Antônio, isso depende de uma longa negociação que, enfim, muitas vezes não é simples. O fato é que nós temos também hoje, né, para tentar facilitar, talvez muitos não saibam, nós temos, no âmbito do Mercosul, um acordo marco para a disposição de bens que foram apreendidos, né, obtidos da delinquência organizada transnacional. É muito mais além do fenômeno da corrupção, qualquer, enfim, produtos que foram apreendidos em função da criminalidade transnacional, aí envolve tráfico de drogas, etc., né? É um acordo que foi aprovado já pelo Conselho do Mercado Comum do Mercosul. Eu não sei no caso dos outros países, mas no caso do Brasil ainda se encontra na Câmara Legislativa para aprovação. E ele define diretrizes, né, pelo menos no âmbito do Mercosul, de como será feita essa negociação para a divisão dos bens entre dois países que têm interesse nesses valores. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Belén Suárez y la hace Enrique González. Dice, ¿se tiene una propuesta global o regional para evitar y castigar el blanqueo de dinero en paraísos fiscales? A mí me consta que no. Lo que sí es verdad es que a través de las organizaciones internacionales, a través de los foros como la OCDE y otros foros, cada vez se va poniendo más cerco a todos los países que son catalogados como paraísos fiscales y que van a permitir de alguna manera que modifiquen la legislación para que no sean refugio de bienes o de ganancias de origen ilícito. Pero como una propuesta global o regional no existe. A la vista está que seguimos teniendo países cerca del entorno nuestro europeo, como puede ser Liechtenstein o como puede ser las Islas del Canal, que siguen siendo estructuras, es decir, contienen estructuras opacas en las que se ocultan los bienes ilícitos y cuya dificultad para llegar y para obtener las informaciones que no son necesariamente opacos para todo, en Liechtenstein sí, pero en otros no, solamente es posible si acreditas, cuando tú haces la petición del vínculo, un poco lo que decía antes Antonio, que hay que acreditar tanto que ese vínculo está relacionado con un hecho que sea objeto de delito y que pertenece al investigado, que hace muy difícil esa posibilidad. ¿Se va acercando a estas jurisdicciones? Sí, pero que no existe, o que a mí no me consta, por supuesto, una propuesta global para castigar el blanqueo en estos paraísos, no. Las investigaciones a donde lleguemos llegarán y castigaremos el blanqueo en nuestras jurisdicciones, pero en ellas no. Eso de momento no, que a mí no me consta, vamos. Muy bien. Una pregunta para Sergio sobre el tema de corrupción y género. La hace Rafael Soriano Guzmán, jefe de proyecto de la Unión Europea en Perú. Dice, ¿existe algún estudio que confirme que porcentualmente la corrupción es un delito masculino en el sentido
de que el sujeto activo del mismo es de forma mayoritaria el hombre y de forma minoritaria son cometidos por mujeres? No, no tengo conocimiento que exista ese estudio. Sí, las estadísticas que tenemos por lo menos aquí en la Argentina, el porcentaje más amplio de condenados por hechos de corrupción son hombres. Pero yo no tomaría esto como indicativo de nada vinculado al género y la corrupción, porque de lo que se trata aquí es ver el impacto negativo que la corrupción genera fundamentalmente en las mujeres y en las niñas. En cuanto a los sujetos activos, digamos, corre por otro carril. Efectivamente, el mayor porcentaje de condenados son hombres, pero no lo tomaría como indicativo del impacto de la corrupción en el género. Sí, nuestra visión está puesta desde el lado de la víctima, de quienes padecen los efectos de la corrupción, que sí, mayoritariamente e innegablemente es femenino, mujeres, niñas y otras identidades. Muchas gracias, Sergio. Tenemos una pregunta de Martín Salas, fiscal supremo adjunto de Perú, que dice: cuando investigamos, puede ir dirigida a cualquiera, ya que no indica quién va específicamente. Cuando investigamos delitos de corrupción transnacional y existe en el país requerido convenios de colaboración eficaz, delaciones premiadas que de acceder en brindar la información al país requiriente, pondría en riesgo la situación jurídica del colaborador o delator en el país requeriente. La pregunta es la siguiente: ¿hasta dónde podría el país requerido poder acceder a lo solicitado por el país requiriente y cómo podría evitarse poner en riesgo la situación jurídica de dicho colaborador eficaz o delator? Acho que posso responder. Adelante. Rapidamente, enfim, nós temos essa situação no Brasil, onde firmamos, né, onde a legislação permite a realização de negócios como o da colaboração premiada, e toda vez que nos é requerida uma prova que é fornecida por esse colaborador com quem o Estado brasileiro formou, enfim, realizou um acordo prometendo, enfim, isentá-lo de culpa ou de pena em determinado limite, se ele entregasse a prova, né, nós, obviamente, não podemos agravar a situação desse colaborador entregando a outro Estado uma prova que gerará nesse outro Estado uma persecução maior do que aquela que prometemos a ele aqui. Então, portanto, toda vez que nos pedem informações ou provas por meio da cooperação internacional que atingem um colaborador, né, nós, antes de encaminharmos essa prova, solicitamos ao Estado requerente que firme um termo de especialidade ou de compromisso, dizendo que poderá utilizar essa prova, mas não contra esse colaborador. Esse colaborador, o Estado requerido se compromete a não utilizar essa prova contra o colaborador, porque essa prova nós estamos entregando, porque ela nos foi entregue pelo colaborador. No sé si alguien más, Antonio. Sí, perdón, Borja, solo para agregar, nosotros hemos pedido, de hecho, cooperación a Brasil, y como muy bien dice Hindenburgo, tenemos que firmar en algunos casos un compromiso de que las declaraciones de los delatores compensados, de los delatores premiados, no van a ser utilizados en su contra. Y claro, y es complejo para los estados requirentes, ¿cierto? A veces poder internalizar estas condiciones, pero hay, en términos súper generales, un principio de cooperación internacional, que es el principio de especialidad, que permite de alguna manera justificar estos acuerdos, porque en el fondo Brasil dice: yo voy a cooperar, pero tengo esta limitación legal, entonces bajo el principio de especialidad yo solo puedo compartirte esta información en la medida en que respetes esta condición. Y que es una manera en que muchos estados, digamos, han podido obtener así declaraciones de
delatores premiados, delatores compensados. Y lo mismo puede decirse respecto de testigos que sean protegidos, respecto a los cuales haya que resguardar su identidad, y que se comparte su declaración en la medida en que el Estado requirente se comprometa a no develar su identidad o a dar los resguardos necesarios. Y todo eso se puede enmarcar, como digo, en este principio de especialidad, que yo entrego cierta información para ser utilizada digamos, con un determinado objetivo. Sergio, cuando quieras. Sí, en el mismo sentido que Antonio, con el caso de Lavajato y Odebrecht, el Ministerio Público Fiscal argentino firmó un convenio con el Ministerio Público de Brasil específico, después de ponernos de acuerdo luego de varias reuniones para compatibilizar los marcos normativos de cada uno de los países, y sí, a través del principio de especialidad y el compromiso de no utilizar los dichos del arrepentido en su propia contra, pudimos acceder a información de los colaboradores eficaces de Brasil, cuestión que aquí en la Argentina tuvo bastante discusión jurídica, y que, porque obviamente las partes impugnaron este accionar, y fue convalidado por las máximas instancias judiciales del país. Así que sí, fue factible luego de un arduo trabajo de colaboración entre ambos ministerios públicos fiscales. Muchas gracias, Sergio. Ya para ir terminando, porque tenemos ya muchas más preguntas, pero una última. En relación a la primera respuesta que dio Antonio, Claudia Alicia pregunta acerca de la respuesta de Antonio en cuanto al análisis de tipologías. ¿Cuáles son las más utilizadas? ¿De tipologías de blanqueo de capitales? Sí. Yo creo que acá hay un montón de distintos estudios que han podido identificar diferentes tipologías de lavado, de blanqueo. Y yo creo que si uno va a cada uno de los países va a poder encontrar diferentes tipologías. Yo desde el punto de vista de Chile, por lo menos, sigue siendo, yo diría, de las condenas que hay por lavado de dinero, hay más de 100 en la actualidad, ya sea por delitos de corrupción o lavado proveniente de actos de narcotráfico, otros delitos. Las tipologías, digamos, más habituales siguen siendo el uso de testaferro, es decir, la inscripción de bienes a nombre de terceras personas, y también el uso de empresas, ya sea de fachada, empresas de papel, empresas en el fondo que son constituidas con el solo objeto de legitimar capitales de origen ilícito. Y junto con ello hay también, bueno, una serie de otras tipologías que se van dando quizás en menor medida, el uso de casas de cambio, el uso de las transferencias de dinero a paraísos fiscales, algo que también mencionaba Belén, en fin. En Chile yo sé que la Unidad de Análisis Financiero ha recopilado, y es público, está en la página web de la Unidad de Análisis, las distintas tipologías de lavado que se han reconocido judicialmente, es decir, en sentencias condenatorias firmes, y estoy seguro que también en organismos internacionales como el GAFI existen también estudios de tipología que se pueden encontrar. Pero yo diría que van variando un poco país a país, región a región. Yo diría, al menos en la experiencia chilena, todavía lo que más se puede encontrar es mucho uso de empresas de fachada, de papel, etcétera, mucho uso de testaferro, y luego hay también algunas otras tipologías más complejas o más extrañas, ¿cierto? Pero hay diferentes fuentes, tanto en organismos internacionales como a nivel nacional, donde encontrar un buen directorio de tipología. Pues muchísimas gracias, Antonio. Hay más preguntas, pero lamentablemente ya por el tiempo no podemos responderlas. Y vamos a proceder al cierre. Yo quería, en primer lugar, felicitarles a todos y todas los panelistas porque han sido excelentes en el uso del tiempo, excelentes a la hora de transmitir aprendizajes y recomendaciones, todo muy, muy concreto, que yo creo que pone una vez más en valor la importancia que tiene la JAMP, sus redes, sus grupos de trabajo a la hora de combatir un fenómeno transnacional como es la corrupción.
Quería agradecer de manera muy especial al Ministerio Público Fiscal de Brasil por la excelente organización de esta actividad. Felicitar, como siempre, a la Fiscalía de Chile como presidencia de la IAM por todo el respaldo y acompañamiento que da a Eurosocial. Por supuesto, a la Fiscalía de España, Secretaría Ejecutiva de la IAM, a la Procuraduría de Argentina por toda la excelente labor que están realizando en tantos ámbitos. Y bueno, abrirles si quieren decir alguna palabra de cierre, alguna de los panelistas, y con esto daríamos por concluida la sesión. Muchísimas gracias a todas y todos por su asistencia, fue muy interesante. Muchas gracias. Agradeço também, agradeço a todos pela participação. Muito obrigado. Ojalá haya sido de utilidad para los asistentes y nuevamente un honor compartir este espacio de nuestra querida IAMP con el apoyo de Eurosocial Plus. Belén, el micro. Ahora. Muchas gracias por haber contado con la Fiscalía Española en este foro prácticamente americano, pero bueno, creo que tenemos tantas cosas en común y tantas actividades y de futuro también en común que es importante que participemos todos de estos foros. Muchas gracias y buenas noches. Y bueno, yo creo que con las palabras del doctor Hindenburgo damos por cerrada la actividad. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado.